Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la fase de biotecnología agraria. Me presento, soy Luis Alexander Castillo Torres, estudiante de la especialización de biotecnología agroambiental, y esta exposición hace parte de la materia de introducción a la biotecnología. Este trabajo va a ser presentado a la tutora Lidia Joana Madrone. Vamos a hacer una pequeña introducción. La biotecnología agrícola se refiere a la aplicación de las técnicas de la ingeniería genética al mejoramiento de los cultivos con el objetivo de generar beneficios para el productor agropecuario, el consumidor, la industria, la salud animal y humana y el medio ambiente. Entre sus aplicaciones se encuentra la obtención de plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y enfermedades, así como plantas que pueden producir mejor en suelos salinos. También se incluye la obtención de alimentos más nutritivos o más saludables, frutos que resisten mejor al transporte y al almacenamiento. El uso de estas nuevas tecnologías permiten aumentar la competitividad de países agroexportadores. ¿Cómo se pueden obtener nuevas variedades vegetales empleando la biotecnología y cómo se relaciona esto con la ingeniería genética? La biotecnología hace referencia y se enfoca a la manipulación de células, genes y organismos en pos de incrementar la sustentabilidad y productividad de recursos en el entorno. En la actualidad es utilizada para hacer mejoras a nivel de la agricultura, ganadería, medicina, farmacología, industria alimentaria y la recuperación del medio ambiente. Para obtener nuevas variedades vegetales empleando la biotecnología, se han propuesto realizar algunas técnicas biotecnológicas como las que nombraremos a continuación, las cuales son la retrocruza, la selección natural y cruzamientos selectivos, la hibridación intervarietal, interespecífica, intergenérica y la mutagénesis inducida. La retrocruza hace referencia a hacer la selección de un individuo con características ideales. Este individuo con características ideales se debe cruzar con un parenteral para fijar y obtener estas características que sean integradas en nuestro sistema de explotación. La selección natural y cruzamientos selectivos hace referencia a seleccionar plantas que ofrecen más ventajas, mejores frutos, mayor crecimiento, mayor resistencia a las enfermedades, y realizan cruzamientos selectivos entre esas variedades para obtener descendencia con mejores rendimientos. La tercera, hibridación intervarietal, interespecífica e intergenérica, se realizan cruzamientos no solo entre diferentes variedades de una misma especie, sino también interespecífica, entre especies e inclusive intergenéricas, entre géneros, con el fin de obtener un híbrido que sea productivo potencialmente. La otra prueba, la otra biotecnología es la mutagénesis inducida, que hace referencia a que por intermedio del uso de sustancias químicas o radiaciones se inducen mutaciones al azar en el genoma de la célula, que generan cambios en la planta y luego se seleccionan los individuos que presentan las características deseadas. La relación existente entre la biotecnología e ingeniería genética es que la ingeniería genética usa la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética del organismo. Una vez alterada la composición genética de este organismo, entra a actuar la biotecnología, la cual se enfoca en manipular las células y genes de los organismos en pos de incrementar la sustentabilidad y productividad de los recursos en el entorno. Explique 3 puntos importantes en cuanto a las denominadas plantas biotecnológicas actuales.
La mayoría de los cultivos transgénicos disponibles o a punto de llegar al mercado fueron mejorados en sus propiedades agronómicas o en su calidad nutricional e industrial. Ese es un punto muy importante, ya que se está garantizando que por intermedio de las biotecnologías y la ingeniería genética se produzcan semillas o frutos que puedan aportar nutricionalmente mucho más al consumidor final. La segunda, el aumento de la productividad de los cultivos se justifica porque el maíz y la soya son cultivos de uso industrial que pueden ser exportados y generar divisas. Es importante tener este punto en cuenta porque, pues, de acuerdo a que el maíz y la soya son de uso industrial, son muy apetecidos industrialmente, las biotecnologías son herramientas que pueden ayudar a que estos productos puedan ser maximizados, sus producciones puedan mejorar, el tema del control de las enfermedades pues pueda mitigar la presencia de ellas y por ende si generamos un producto inocuo y garantizamos que sean producciones limpias, va a tener mayor ingreso los productores primarios, secundarios y generar mayor divisas. La FAO estableció directrices que se cumplen en 130 países para disminuir el riesgo de introducir un gen que pueda convertir una planta normal en una plaga. ¿Cuál es la definición de cada uno de los siguientes conceptos? ¿Cómo se relacionan? Agronegocios, cultivos transgénicos y mercado de semillas. Los agronegocios hacen referencia a las actividades económicas derivadas del campo. También hace referencia a la producción de los mismos como al procesamiento, transporte y distribución posterior. Estos agronegocios tienen tres subsectores, que son la industria de los agroquímicos, con la producción y suministro de productos químicos, fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Otro subsector es la crianza de ganado y plantaciones, la cría de animales para su posterior uso, siembra de plantaciones para la mejora genética y la maquinaria de equipo, todo lo relacionado con la maquinaria y herramientas utilizadas en el trabajo del campo. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, relaciona que más del 70% de las necesidades alimentarias mundiales están cubiertas por la actividad de pequeños productores. La agricultura es el sector que más personas emplea en el mundo. Cultivos transgénicos son organismos vivos cuyas semillas han sido modificadas por medio de la ingeniería genética, insertando uno o más genes procedentes de especies distintas, generando así resistencia a enfermedades comunes y capacidad de producciones mucho más grandes. El mercado de las semillas parte que es la base principal del sustento humano y son depositarias de material genético de las especies agrícolas. La seguridad alimentaria depende de la seguridad de las semillas de las comunidades agrícolas. La relación existente entre estos tres conceptos está muy ligada, ya que partimos de un trabajo transgénico para mejorar cultivos y semillas, para asimismo impactar y ser competitivos internacionalmente y que se vea un negocio fructífero y de buenas condiciones y de buenas características productivas y garantizando que llegue un producto inocuo al consumidor final. ¿En qué consiste la micropropagación de plantas? Describa al menos 3 pasos y por qué es importante esta técnica.
La micropropagación de plantas in vitro es una técnica que consiste en propagar plantas de forma asexual. Con este método replicamos plantas a partir de un explante, a partir de hojas, tallos, raíces y semillas o cualquier otro órgano para cultivarlo en un laboratorio. En el laboratorio podemos crear un ambiente artificial y controlado, garantizándole la temperatura, la humedad y los nutrientes esenciales para que esta plántula pueda estar en buenas condiciones. La importancia es el resultado de este proceso. Son plantas idénticas a la planta madre de la que se tomó el explante. Sus frutos y demás características tendrán el mismo color, la misma resistencia a las enfermedades, al medio ambiente, entre otros. Y se utiliza para multiplicar plantas mejoradas genéticamente. Ese es el uso de la micropropagación, multiplicar plantas mejoradas genéticamente. Descripción de pasos de la micropropagación. Selección y preparación de la plántula madre. Siempre buscamos plantas con los mejores caracteres para que tengan el rol de planta madre. Como características principales debemos tener que sean de alta producción, resistentes a enfermedades y, dependiendo del área geográfica, resistentes al medio ambiente. Otro paso es la desinfección del material vegetal. Con plantas madres libres de enfermedades procedemos a extraer partes de ellas que darán lugar a los explantes. Estos explantes deben pasar por un proceso de desinfección que nos garantice que no van a haber agentes patógenos que nos van a contaminar pues las plántulas que se encuentran en el laboratorio. Aclimatización de las plántulas. Si en el enraizamiento lo hacemos ex vitro, la aclimatización se efectúa al mismo tiempo. En cambio, si lo hacemos in vitro, las plántulas deben contar con un ambiente adecuado para su crecimiento. Es por eso que utilizamos los invernaderos para tener todo bajo control. Como conclusión, tenemos que la biotecnología agrícola puede entenderse como un complemento a la agricultura convencional. Es una herramienta científica que puede ayudar a los programas de mejoramiento de plantas y a la conservación de recursos genéticos, así como mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de plantas y animales. La biotecnología agrícola es intersectorial e interdisciplinaria. La mayoría de las técnicas moleculares y sus aplicaciones son comunes a todos los sectores de la agricultura y de la alimentación, pero la biotecnología no puede valerse por sí misma. Es por eso que tenemos que tener previos conocimientos en fitogenética para de la misma manera comenzar a implementar las técnicas biotecnológicas y hacer un programa de mejoramiento genético muy adecuado. No podemos apresurarnos y saltar los pasos porque ahí es donde vamos a cometer errores. Muchas gracias. Se da por terminada la sustentación de la fase 3 de biotecnología agrícola. Muchas gracias.